Una de las cosas importantes que veíamos el día viernes era la necesidad de profundizar en la Escritura, ¿verdad? No siempre las cosas buenas se encuentran en la superficie. La mayoría de las cosas que tienen valor y que tienen sentido hay que buscarlas en lo más profundo. Y eso es lo que necesitamos hacer con la Biblia, con la palabra de Dios, escudriñarla hasta lo más profundo para poder descubrir en ella cosas que no siempre las podemos ver así en la superficie. Y el único que puede hacer eso en nuestra vida es el Espíritu Santo, es Dios, ¿verdad? Leemos esto muchas veces como letra nada más, pero cuando el Espíritu actúa en nuestra vida para hacernos entender la profundidad de su palabra, es allí cuando encontramos los secretos de Dios, ¿verdad? Y es allí cuando Dios nos inspira a descubrir su revelación por medio de su Santo Espíritu. Y quería que meditáramos en este día en el Salmo 119. Como ustedes saben, el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Y vamos a leer el versículo 105. Y cuando usted lo encuentre, por favor, pónganse en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105. Este es un verso muy conocido que todos deberíamos saberlo. ¿Sí lo tienen todos? Amén. Vamos a leerlo. Y si lo leemos todos juntos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a leerlo una vez más. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que en este día tú seas con nosotros, Señor. Este es tu campamento, Señor. Es un lugar santo, un lugar en donde todo lo que hay aquí ha sido consagrado a ti. Y en el nombre de Jesús te pedimos que tú seas echando fuera todo espíritu contrario a ti, Señor, por la autoridad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que este lugar le pertenece al Dios del universo y que solamente el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, echar fuera todo espíritu de amargura, de rencor, de resentimiento, todo espíritu de duda. En el nombre de Jesús, que seamos libres en este día, Señor, para poder recibir de ti lo que tú tienes que darnos, sin estorbos, sin barreras, Señor. Que tú derribes toda barrera en nuestra mente y en nuestro corazón, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo, y seas tú mismo haciendo tu obra en nuestras vidas, Señor, la obra de renovación, de restauración que necesita ser hecha, aún la obra, Señor, de destrucción y de derribar todo lo que impide en este día que tu palabra se haga una realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, te lo rogamos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Quisiera recalcar varias palabras que son importantes aquí en esta escritura, y hay por lo menos 5 palabras que se mencionan allá que tienen gran importancia. La primera es lámpara, la segunda es pies, la tercera es palabra, que no es ninguna palabra, sino es la palabra de Dios, la cuarta es lumbrera y la quinta es camino.
Pero de alguna forma, implícitamente, ¿verdad? Tenemos también otras palabras que no están escritas allí, pero que también son importantes de considerar, porque cuando habla de que es una lámpara y es una lumbrera, ¿no es cierto? Implícitamente está diciendo que hay oscuridad, amén, porque cuando hay claridad no se necesita una lámpara, cuando hay claridad no se necesita una lumbrera en el camino, ¿verdad? Entonces implícitamente está hablando de que hay oscuridad, y por eso es necesario una lámpara, por eso es necesario una lumbrera. Y también está hablando, al decir camino, ¿no es cierto?, nos está diciendo que este camino tiene un origen y tiene también un final, amén. Todo camino de los que nosotros conocemos tiene un origen y tiene un final. Aún la calle Young, que dicen que es la más larga del mundo, ¿verdad?, tiene un origen ahí en el lago y tiene un final no sé dónde, pero en alguna parte esa calle se termina. Y esto es lo que el Señor está diciéndonos aquí, de que tenemos que recorrer un camino. Necesitamos una lámpara, necesitamos una lumbrera, y que este camino tiene un principio y tiene un fin. De hecho, la palabra de Dios a la que se refiere aquí son los mandamientos de Dios. Es la palabra de Dios, es lo que tenemos escrito aquí, ¿verdad? Y en Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Fíjense ustedes, aún las reprensiones que están escritas aquí en la Biblia son camino de vida. Es decir, el Señor muchas veces nos reprende, nos habla, nos confronta por medio de su palabra, no para hacernos daño. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? No para hacernos daño, sino para hacernos bien. A diferencia de lo que ocurre cuando alguna persona nos regaña, ¿verdad? Muchas veces la intención de esa persona es hacer daño en nuestra vida, ¿verdad? La intención de Dios, al hablarnos de esta forma, al reprendernos, al explicarnos lo que Él quiere hacer, es para instruirnos y para llevarnos en este camino que Dios quiere llevarnos. Cuando habla de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, está dándonos una figura. En ese tiempo no había linternas, ¿verdad? Hoy día podríamos decir de esa forma, es como una linterna, ¿no es cierto?, potente, que va alumbrando el camino por donde tenemos que caminar. Alguna vez escuché a un judío que él decía que en la antigüedad, ¿no es cierto?, inclusive los caminantes, los que tenían que caminar en la noche largos caminos, lo que hacían es ponerse unas lámparas en los pies, ¿no es cierto?, porque ellos, ustedes saben, ellos cuando caminaban largas distancias cargaban cosas, y en ese tiempo no había mochilas para ponérselas en la espalda, sino que lo hacían con las manos. Entonces tenían las manos ocupadas como para llevar una lámpara también, y lo que hacían entonces de una forma muy ingeniosa era en la punta de los zapatos ingeniárselas para poner unas lámparas allí, de manera que cuando ellos iban caminando, ¿no es cierto?, la lámpara iba alumbrándoles el camino y ellos no tenían que llevar la lámpara en las manos. Esa es una figura que nos indica que nosotros tenemos que permanentemente estar alumbrando el camino, ¿ya? Y no solamente esa lámpara que nos guía, esa linterna, podríamos decir en nuestro lenguaje de hoy día, ¿verdad?, sino que necesitamos esas lumbreras en el camino, ¿ya? No sé si todos entienden este término lumbrera, pero sería como esas, cuando uno va por la calle, ¿no es cierto?, las luces que ponen en la calle, para que cuando uno va caminando, ya esté alumbrado el camino y uno sepa por qué camino ir. Ahora, ¿por qué oscuridad? ¿Por qué el Señor nos está hablando aquí de que necesitamos una lámpara, de que necesitamos una lumbrera? Porque
hay oscuridad. En Efesios 6:2 dice aquí, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Recuerden ustedes ese versículo, contra principados, contra potestades, y luego dice, contra gobernadores, ¿de qué dice? De las tinieblas de este siglo, ¿verdad? Es decir, que Él nos está diciendo que hay potestades, hay principados, hay gobernadores que están gobernando sobre las tinieblas de esta tierra, ¿sí? Y entonces es la oscuridad de que nos está hablando el Señor, cuando dice que nosotros al caminar, al transitar por este camino que el Señor nos ha llamado, necesitamos una lámpara, necesitamos una linterna, porque hay oscuridad, porque estos gobernadores gobiernan en medio de las tinieblas de este mundo. Y luego dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el origen de este camino? El origen de este camino que nos toca caminar empezó el día que nosotros comenzamos a ser cristianos, ¿sí? Es decir, el camino por el cual caminábamos antes dejó de existir. El camino por el cual íbamos dejó de ser. Recuerden ustedes que el término conversión, ¿no es cierto?, que habla la palabra de Dios, que nosotros necesitamos arrepentirnos, necesitamos convertirnos, ¿ya? Ese término significa que si yo iba en esta dirección, llega un momento en que Dios me confronta y tengo que ir en otra dirección, totalmente contraria, totalmente opuesta a la dirección en la que nosotros estábamos yendo. Y entonces ese origen del camino se establece el momento en que yo nací de nuevo, en el que yo decidí entregarle mi vida al Señor Jesús y comencé a caminar un camino que necesita ser alumbrado, que necesita una luz para guiarnos a caminar, ¿sí? Este camino es un camino angosto, no es un camino ancho. Cuando no éramos cristianos, estábamos acostumbrados a caminar en un camino muy ancho, amén. Y eso es lo que la gente hace todos los días. Un camino ancho, un camino en el que todo es permitido, un camino en el que todo es bueno si no le hacemos mal a nadie, un camino en el que si nadie me ve, si nadie sufre con esto, o si la sociedad lo dice, o si las leyes lo permiten, entonces lo podemos hacer. Y es un camino muy ancho en el cual nosotros nos movíamos y en el cual la gente hoy en día se mueve y pueden ir para acá, pero siguen dentro del camino, y pueden ir más acá, pero todavía están en el camino, porque es un camino muy ancho. Pero la palabra de Dios, el Señor Jesús nos dice que este camino que tenemos que caminar es ¿qué cosa? Es angosto, es estrecho, dice otras versiones, ¿verdad? Y luego dice aquí, Mateo 7 del 13 al 14, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Amén. Son muchos, porque es fácil, porque es un camino fácil, y a la gente y a nosotros mismos, aún siendo cristianos, nos gustan las cosas fáciles. Amén. ¿O no? Sí, nos gustan, ¿verdad? Y dice, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Fíjense cómo termina aquí. Y dice, ¿y qué? Y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que hallan ese camino. Entonces, este es un camino en el que no podemos desviarnos. Es un camino tan angosto que tenemos que seguir por el camino, por la mitad del camino, y no salirnos. El momento que nos salimos de ese camino, ya nos perdemos, nos caemos. ¿Cómo es la única forma de seguir caminando por ese camino? Dice el Señor, la Biblia es la que alumbra nuestros pasos para seguir en el camino. Miren, yo estaba pensando en esto. Alguna vez alguien, no recuerdo quién, hace muchos años, cuando yo todavía era joven,
nos dio una charla y nos enseñó algo bien interesante, que yo no lo había escuchado antes, y luego yo estuve investigando un poco, y es verdad, es una cosa que es verdad, no es una ficción nada más. Cada uno de nosotros, no sé si ustedes habían escuchado, tiene una pierna un poquito más chiquita que la otra, o la otra un poco más grande. ¿Habían escuchado esto ustedes alguna vez? ¿Ya? No es mucho, porque si fuera mucho, seríamos patojos, ¿no es cierto? Cuando alguien tiene mucha diferencia entre una pierna y la otra, pues tiende a patojear un poco, ¿no es cierto? Así dicen, es el término que se usa en Ecuador, no sé si es correcto, pero y entonces él nos hizo una prueba y me pareció muy interesante. Mire, yo se las voy a decir más o menos como es, para que ustedes la hagan en su casa, y si tienen oportunidad ustedes descubran por ustedes mismos cuál es el pie más corto y cuál es el más largo, cuál es la pierna más corta y cuál es la pierna más larga. Nos puso en una línea así como esta, ¿verdad? Que uno mire bien la línea, ¿sí? Y ponerse bien recto frente a la línea, y nos vendó los ojos, ¿ya? Y entonces dijo, trata de caminar rectito por ahí, por esa línea, sin mirar, ¿ya? Y entonces uno empieza imaginando en su mente, ¿no es cierto?, dónde está la línea, pero llega un momento en que uno empieza a desviarse hacia algún lado, ¿ya? Por ejemplo, mi desviación es a la izquierda, y entonces yo sé que mi pierna izquierda, ¿ya?, es un poco más corta que la otra, ¿sí? Hagan ustedes la prueba en su casa, y ustedes se van a dar cuenta cuál es su pierna más corta. Pero cuando cerramos los ojos no podemos caminar recto por más que nosotros queramos hacerlo, ¿ya? Y lo que quiero decirles, hermanos, con esto es que cuando de alguna forma nosotros dejamos de meternos en la palabra, de escudriñar la palabra, ¿no es cierto? No solamente tú, sino la gente que está a tu alrededor se da cuenta de que dejaste de hacerlo porque te comienzas a desviar, ¿sí? ¿Y cuál es tu pierna más corta? Hablando espiritualmente, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu pierna más corta? El enemigo lo sabe. Amén. Porque él sabe cuáles son nuestras debilidades. ¿Cuál es tu problema? ¿El problema sexual? ¿La amargura? ¿El dolor? ¿El rencor? ¿La preocupación? ¿El miedo? ¿El desánimo? ¿Verdad? ¿Cuál es tu pierna más corta? Y entonces cuando de alguna forma esa luz no está alumbrando tu camino y tú piensas que puedes seguir caminando sin necesidad de esa luz, ¿no es cierto? O si esa lámpara que estaba alumbrando allí dejó de alumbrar, no porque no puede alumbrar, sino porque tú mismo no permites que la lámpara alumbre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que por más que tú quieras ir derecho, no vas a poder. El enemigo sabe entonces cuál es tu debilidad, cuál es tu pierna, y tú vas caminando y piensas que vas derecho, pero llega un momento en que te comienzas a desviar. ¿Y saben cuál es el problema de esto, hermanos? Que el camino es angosto, no es un camino ancho. Porque si fuera un camino ancho, cuando yo me desvío, pues no hay problema, estoy en el camino. Pero este camino es un camino angosto. Y cuando yo me desvío, llega un momento en que me puedo desviar tanto que me puedo salir del camino, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que necesitamos? Necesitamos esa lámpara que alumbre nuestro caminar, ¿ya? Hemos estado poniendo empeño en esta iglesia para que todos ustedes puedan aprender la palabra de Dios. Y hemos estado haciendo muchas cosas para hacerlo, ¿verdad? Algunos han respondido, otros no han respondido. ¿Qué es lo que sucede cuando uno deja de estudiar la Biblia? Cuando uno deja de leer la Biblia, cuando uno deja de meditar en la palabra de Dios, inmediatamente empieza a desviarse, ¿verdad? Empieza a desviarse y empieza a tener problemas.
Si tu problema es la amargura, pues vas a estar amargado. Si tu problema es de tipo sexual o de tipo emocional o de cualquier otro tipo, es por allí por donde el enemigo te va a tocar. Y eso al principio no te das cuenta que te estás desviando, ¿verdad? Estás con los ojos vendados y tú piensas que estás caminando por la línea. Tú piensas que estás caminando. Pero después de un tiempo, ¿no es cierto?, tú te empiezas a dar cuenta de que ya no estás en la línea, que algo está pasando. Y la gente se empieza a dar cuenta que no estás en la línea. Por tu cara, por tus actitudes, por tu acción, por tu accionar, por todo lo que estás haciendo. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Es simplemente porque esa lámpara que necesita estar alumbrando tu camino ya no lo está haciendo, ¿verdad? La importancia de que tengamos la palabra de Dios lista. Este señor dijo algo, y lo dije el día viernes y lo vuelvo a mencionar porque realmente me impactó muchísimo cuando él dijo: yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no se queda loco así pensando, ¿cómo que yo no creo? ¿Cierto? En inglés la palabra que él usó es believe, ¿no es cierto? Yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, me dijo él. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Y es posible que esa sola forma de pensar marca una diferencia en cómo nosotros nos acercamos, tenemos un acercamiento a la palabra de Dios. Porque cuando tú dices yo creo, ¿no es cierto?, generalmente la palabra creer para nosotros, ¿sí?, no es una seguridad, ¿ya? Posiblemente en inglés es un poco diferente, pero en español, por ejemplo, si alguien me pregunta ¿de qué color vino vestido el hermano Luis hoy? Y yo le digo, creo que vino de gris, pero creo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia cuando el enemigo, cuando alguien oye que tú dices yo creo en la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Saben qué dice la Biblia al respecto? Sí lo saben, ¿verdad? Hermana, dígalo, usted lo sabe. Los demonios también creen. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la diferencia cuando tú dices yo creo que la Biblia? Si yo le pregunto a César, César, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Tú me dices que sí. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Saben qué es lo que marca la diferencia? Que los demonios tienen esa luz apagada. Ellos saben que hay una luz. Ellos saben que hay una lámpara que puede alumbrar el camino. Y lo que ellos quieren hacer es echarle tierra, tapar esa luz, tapar esa lámpara, para que ni tú ni yo la sigamos. Entonces, no es solamente cuestión de creer. Lo que Santiago dice es, ¿qué ganas tú con creer? ¿Sí? ¿Qué ganas tú con tener fe? ¿Qué dice él? Dice, quiere las obras. ¿Sí? Y tú me dices, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Está bien, está muy bien. Los diablos también creen lo mismo. Los demonios creen lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que Santiago dice es, muéstrame, ¿no es cierto? Dice, tu fe sin obras. Y dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, cuando nosotros decimos, creo en la palabra de Dios, ¿realmente crees? ¿O realmente es como que alguien te dijo, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero nunca te has metido a escudriñarla, nunca te has metido a profundizar en ella? Todavía estás tomando lechecita, todavía el único versículo que te sabes de memoria es Juan 3:16, pero ningún otro. Y lo que el Señor quiere realmente es que tengamos esa lámpara encendida todo el tiempo, para que no nos desviemos, para que sepamos por dónde vamos, para que sepamos cuál es el camino que Dios quiere que sigamos, el camino que nos lleva
a la eternidad. Y aquí tenía otro versículo que quería leerles. Dice aquí que este camino en el cual nosotros estamos metidos es aquel camino que nos lleva a la eternidad, que nos lleva a las moradas eternas. El Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán a tus moradas. ¿Ya? Es hacia allá donde tenemos que ir, es hacia allá donde el Señor quiere que vayamos, sin desviarnos, ¿verdad? El rey David dice respecto a la palabra de Dios, Salmo 19:10, que es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, y mucho más, dice él, que la miel más dulce que destila del panal, ¿verdad? Era así como él deseaba la palabra de Dios, y es así como cada uno de nosotros debe desearla. Quiero terminar con esto, 2 de Pedro 1:19. Podemos confiar, la voy a leer en la palabra de Dios para todos, ustedes la pueden seguir ahí en la otra versión. Dice: podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz a su corazón. Hermanos, hay muchas cosas que ya no van a ser necesarias cuando nosotros estemos allá en el cielo, ¿verdad? La palabra de Dios, dice el Señor, permanece para siempre y es eterna. Y es una de las cosas que va a permanecer. Él dice, la fe, dice Pablo, ya no se va a necesitar, porque la fe es la confianza en lo que no vemos, pero ahí lo vamos a estar viendo cara a cara. La fe no se va a necesitar, la esperanza no se va a necesitar, porque ¿para qué esperar algo que ya lo tenemos? Tampoco se va a necesitar. Muchas cosas de las que hoy en día necesitamos, no las vamos a necesitar, pero hay dos cosas que van a permanecer eternamente. La una es el amor, dice el Señor. El amor que nosotros vamos a tener que tener todo el tiempo con nuestro Salvador, que lo vamos a tener presente allí, y con toda la gente que va a estar a nuestro alrededor. Y la otra cosa, lo dice el Señor, la palabra de Dios, que es eterna y que permanece para siempre. Si nosotros creemos eso, ¿verdad? Tenemos que encender esa luz todos los días. Hermano, yo les motivo, de verdad, aprovechemos este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Yo creo que una de las cosas que han sido una debilidad en nuestra iglesia, ¿verdad?, es el que la gente esté aprendiendo la palabra de Dios. Yo veo otras iglesias en donde la gente se sabe la Biblia mejor que cualquiera de nosotros, y la estudia, la lee, la practica todos los días, ¿verdad? Nosotros, muchos de nosotros, estamos tomando lechecita todavía, ¿verdad? Y un niño no puede sobrevivir toda su vida tomando leche. A medida que va creciendo, necesita alimento más fuerte. Y eso es lo que nosotros como cristianos necesitamos. Alimento más fuerte. Yo les motivo, hermanos, en el nombre del Señor, que aprovechen estos esfuerzos que estamos haciendo para aprender la palabra de Dios. No lo dejen de lado. Estamos haciendo lo mejor que podemos para poder brindarles a ustedes lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Y es lo que queremos, que esa palabra de Dios sea más deseable que el oro, más deseable que la miel para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Les invito a que nos pongamos en pie.
Y vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.